Shabbat Shalom, amados hermanos y hermanas de la casa de Israel, amigos, amigas que nos ven en este momento. Damos gracias al Altísimo porque Él es bueno y en esta tarde calurosa de Shabbat, camino a las fiestas de primavera, camino a esos tiempos señalados a los cuales nuestro Padre Celestial nos invita a que estemos siempre en su presencia. Le damos gracias a Él porque Él es bueno. Amados, hoy tenemos la segunda parte de esta serie de enseñanzas, de este curso, amados hermanos, que recuerden que esta semana habilitaremos en nuestro website el registro por medio del cual ustedes podrán acceder al material o guía de estudios de estas enseñanzas que le ayudarán para la presentación de la prueba que realizarán al final para la obtención de ese certificado que estaremos otorgando a los hermanos y hermanas, a los amigos, a las amigas que alcancen la puntuación requerida. Todo esto es para que se esfuercen. Y ese certificado es un símbolo de su esfuerzo, es un símbolo de esas ganas y esa voluntad por aprender y saber más del Mesías, de su enseñanza, de su doctrina, de la palabra de nuestro Padre y de la historia de la cual necesitamos saber y entender para tener conciencia, amados hermanos, de en dónde estamos en relación a los tiempos proféticos y a la doctrina y enseñanza de nuestro Santo Maestro. En la primera clase de este curso establecimos que la enseñanza de nuestro Mesías se formó alrededor de él una secta judía. Consecuentemente fue un movimiento, si bien un movimiento mesiánico, en esencia era un movimiento judío. Era judaísmo del primer siglo y era conocido como la secta de los netzaritas o los netzarín, o también ya un poco más latinizado, los nazarenos. Estuvimos viendo que hubo un gran número de conversos a la fe de Yahushua en Jerusalén, que creían en él, que colocaron sus esperanzas y su confianza en él como el Mesías, y que todos eran judíos, que nunca se dijeron que era un movimiento cristiano, perdón, sino que siempre fue un movimiento judío. Nunca existió el cristianismo en esa época, nunca existió el cristianismo en el primer siglo y menos como lo conocemos hoy día, para nada. Decir eso sería un anacronismo total, sería una falacia y eso hay que tener mucho cuidado, ser respetuosos de la historia y hablar con verdad. Nuestro Mesías no enseñó cristianismo, nunca inventó el cristianismo. Su movimiento, su enseñanza era un movimiento totalmente judío. Era la secta judía de los netzaritas o de los netzarín. Y recuerden que dice la escritura que eran miles y miles de judíos, ¿sí? Incluyendo a levitas, al sacerdocio. Sí, gran parte de los sacerdotes creyeron, colocaron sus esperanzas, su confianza en él como el Mesías. Sí, los que eran toda esta gente, toda esta muchedumbre de judíos, de israelitas, los que creían que Yahoshua era el Mesías. Y recuerden lo que también estudiamos, dice la escritura que todos eran celosos observantes de la Torá. ¿Cuál es nuestra meta para entender todas estas cosas, para saber la doctrina del Mesías? ¿Cómo debemos nosotros tratar de acercarnos a la forma de enseñanza de nuestro Mesías correctamente? ¿Qué es lo que buscamos? Hoy día buscamos poner a Yahoshua de vuelta en el contexto del judaísmo del primer siglo. Esa es la meta. ¿Por qué? Porque si nosotros lo entendemos fuera de ese tipo de pensamientos, fuera de ese tipo de enseñanza, vamos a estar inventando o predicando o enseñando a otro Mesías, pero no es Yahoshua. Por eso, lamentablemente, tenemos a Jesús. Jesús el cristiano o Jesús, si bien se refieren al Mesías judío, pero Jesús es un individuo con una identidad totalmente ajena en su gran parte, en su gran forma de enseñanza a quien era el justo Mesías Yahoshua, el Mesías judío, al Mesías judío. Es totalmente distinto. Y por eso hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Eh, Volver nuevamente a colocar a nuestro Mesías en el judaísmo del primer siglo. El judaísmo netzarita es un renacimiento espiritual, es un reavivamiento para ese tiempo y para esta época también, porque recordemos cuando estudiamos el retorno a Efraín,
¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Cuáles son los eventos proféticos que estamos viendo hoy en día? Nuestra meta es lograr un retorno a la fe pura de los Netzarín del primer siglo, un retorno al Tanaj, a lo que se conoce como el Antiguo Pacto, o mal llamado, o popularmente llamado Antiguo Testamento, y a la raíz del olivo. ¿Quién es el olivo natural? Es Israel. ¿Cuál es la savia que alimenta ese olivo? La Torah, el Tanaj, los fundamentos, la Torah y los profetas. Esa es la rica savia que alimenta a ese olivo, y tiene que llevar a que el fruto sea el Mesías, porque la Torah, cuando nosotros estudiamos la Torah y los profetas, es buscando siempre con la mira al Mesías. Por eso, el propósito de la Torah es llevarnos al Mesías para justificación de todo aquel que cree. O en palabras de la Reina Valera, el fin de la ley es el Mesías, o el fin de la ley es Cristo, para justificación de todo aquel que cree, no de fin de cesación, sino de propósito. Por eso hay que entender las palabras de Shaul. Y por eso, como lo dijo el profeta Jeremías, vamos a leer Jeremías 6:16. Dice, así dice Adonai Yahweh, párense por los caminos y busquen y pregunten por las sendas antiguas, ¿dónde está el buen camino? Y anden en él y hallarán reposo para sus almas. La senda antigua no es el cristianismo o la iglesia primitiva, para nada. La senda antigua, 600, 700 años, que habló Jeremías, nuestro padre a través del profeta Yirmiyahu, les estaba diciendo al pueblo, vuélvanse más atrás, visualicen la doctrina que se dio antes y utilicen, vivan, vuélvanse a esa doctrina, vuélvanse a esa obediencia, a ese ser, a esa forma de pensamiento, esa forma de actuar. Si antes, 700 años antes de nuestro Mesías, Jeremías, nuestro padre a través del profeta, manda al pueblo a que se vuelvan a la senda antigua, ¿cómo crees tú, cómo te atreves a pensar que la senda antigua es el cristianismo ya del tercer siglo, cuando ya empieza a tomar un poco más de forma legal o sólida, que no existía, que nunca existió en el primer siglo? Que nunca fue lo que enseñó nuestro Mesías, que nunca fue lo que enseñaron los discípulos, y menos lo que hoy en día se conoce como cristianismo. Los netzarim, o los nazarenos, nunca se llamaron cristianos. El cristianismo no existía para ese entonces. El cristianismo fue producto de un proceso progresivo de desjudaización del Mesías, de su enseñanza, de su doctrina, que surgió como una línea de pensamiento dentro de los creyentes de origen gentil, que no tenían tutoría o maestros o líderes judíos. ¿Por qué no tenían el respaldo o el liderazgo judío? Debido al asedio del Imperio Romano, y que dicho movimiento de gentiles, ahora huérfanos de maestros judíos o de maestros hebreos, ¿sí?, se divorció de sus raíces hebreas por su arrogancia, por creerse mejores que el olivo natural, y también para no parecerse a los judíos, para no ser perseguidos por el imperio. Aún el término cristiano en el primer siglo siempre se tenía como referencia fuera de Israel, fuera del pensamiento hebreo, se tenía como referencia a gente que incluso podía llegar a tener religiones o una religión pagana. Por eso el primer uso del término cristiano fue en una región gentil, en Antioquía, entre los primeros seguidores gentiles de Yahushua. Y eso lo podemos ver en Hechos 11:26, para describir a estos seguidores gentiles que provenían de la gentilidad, y que ahora creían o se habían acercado al Eterno a través de la fe en su Hijo, en el Mesías hebreo. Pero ¿quiénes llamaron a los seguidores de esa manera? Los de afuera, los que no entendían el movimiento, los que no sabían, los llamaron cristianos. Pero vamos a ver lo que dice la Reina Valera. Vamos a leer Hechos 11:26. Y dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron, dice así, con la iglesia, ¿no? Eh, y esto es muy importante. Hoy en día, cuando escuchan la iglesia, piensan que es como se estila, sobre todo nuestros amigos y hermanos cristianos, y lo decimos con mucho respeto, pero sabemos el tipo de mentalidad que se tiene. Cuando se menciona la iglesia, se piensa que es el movimiento
que para ese tiempo era tal cual como hoy se hace. Claro que no, no era de esa manera, no era así. Solamente que la palabra eclesía, que se ha latinizado como iglesia, significa eso, una congregación, una comunidad, incluso ahí se puede decir, y se congregaron allí todo un año con la sinagoga, porque sinagoga o sinagogue, que viene también del griego, también significa lo mismo, asamblea, centro de reunión, lugar de donde se reúnen las personas para un motivo sobre todo religioso. Lo mismo eclesía como sinagogue significan lo mismo, pero hay que entender el término, el concepto y el ámbito. Para ese tiempo era una sinagoga, lo que hoy se considera como una sinagoga donde se permitía la entrada a los gentiles, donde los gentiles también se veían como uno, y lo hablamos anoche en la primera enseñanza al inicio de Shabbat, donde estuvimos hablando acerca de que incluso aún en el cuarto siglo, un historiador cristiano, Jerónimo, fue para Jerusalén, fue para allá y vio sobre todo a los alrededores de Jerusalén, no necesariamente Jerusalén, donde vio a judíos netzaritas que todavía creían en Yahushua como el Mesías, pero que guardaban la Torah, que no tenían ninguna diferencia con los judíos de Judea, excepto que ellos creían en Yahushua como el Mesías. Y así era en el primer siglo. El movimiento judío netzarita o los netzarim tenía tanto judíos como gentiles o ex gentiles, personas que provenían de la gentilidad, que habían abandonado su sistema religioso y ahora para efectos de los de afuera eran judíos, porque vestían igual, comían igual, guardaban los mismos días santos, guardaban la Torah, eran iguales. Pero, ¿qué sucede en Antioquía? En Antioquía sucede algo distinto, porque allí entonces a los discípulos, dice, voy a leerles nuevamente Reina Valera, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero no fueron los mismos discípulos o la misma comunidad de creyentes los que se colocaron así, no, fueron los de afuera los que llamaron a esta comunidad de esa manera. Los llamaron, vamos a decirlo, supuestamente cristianos o cristianos, como se dice, creo que así se pronuncia en griego. Vamos a ver otra traducción, la versión israelita nazarena, una traducción más apegada a lo que es el contexto del primer siglo, al contexto cultural. Vamos a ver, si así sucedió que se reunieron todo un año con la comunidad de creyentes, y le enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, escuchen, los llamaron mesianistas por primera vez en Antioquía. Corrige la palabra cristianos. Hoy en día se puede utilizar de manera académica, más no religiosa, de manera académica para denotar a los primeros creyentes de origen gentil que estaban en estas ciudades, se le puede decir cristianos, como para hacer la distinción entre el paganismo y los primeros creyentes. Se puede utilizar, sí, pero hay que tener cuidado con los conceptos para no confundir, porque una de las cosas es que ellos no eran cristianos como se cree hoy en día o se piensa hoy en día de la religión. Eran personas que venían de la gentilidad, y disculpen que sea tan repetitivo, personas que venían de la gentilidad y que ahora habían abandonado todo su sistema de adoración pagano, idólatra, y ahora estaban guardando la Torá, guardaban el Shabbat, comían kosher, es decir, no comían puerco, no comían mariscos, no comían nada de eso, guardaban los días festivos conforme a las escrituras, conforme al Levítico 23. Es decir, que para efectos del imperio, para efectos de los de afuera, para efectos del pueblo de Antioquía, esta gente eran judíos, eran personas que ahora tenían una religión parecida, y por eso los judíos, el pueblo hebreo, siempre ha sido mesiánico, siempre ha creído o ha esperado al Mesías. Lo único que no creí, por ejemplo, nuestros hermanos judíos ortodoxos no creen en Yahushua como el Mesías. Entonces, por eso la versión israelita nazarena añade algo distinto. ¿Por qué le coloca mesianistas en la palabra meshihim? Porque así también se llamaba el movimiento, denotando y sacando ese contexto para no confundir a los demás, para darles el entendimiento de que no estamos hablando de cristianismo. El cristianismo no existía. Históricamente no existía para ese tiempo, teológicamente no existía el cristianismo, y menos como se conoce hoy en día en las más de 40,000 sectas del cristianismo que se estila en la actualidad. Entonces hay que siempre tener en cuenta esto, amados.
Por eso la versión israelita nazarena me gusta que utilice la palabra mesianistas, porque habían abandonado para convertirse al Elohim de Israel y obviamente a través de la fe en su Hijo, el Mesías, no el Cristo, el Mesías. Porque si bien Cristo significa untado en el griego koiné, en el griego moderno puede significar ungido, o en el griego ya de los siglos posteriores, pero no necesariamente representa a Mashiach, al Mesías ungido. Ese título no es lo mismo. Mesías tiene un toque más divino. Cristo incluso se podía llamar a las deidades paganas de esa manera. Y hay que tener cuidado en cómo utilizamos los términos. Por eso, más allá de la religión, más allá de el ser fanáticos, el no caer en ese tipo de líneas de pensamiento o de actitudes, tratamos de utilizar conceptos un poco más apropiados para sacar al creyente que necesita limpiar su mentalidad, sacar al creyente de esos conceptos erróneos. Por eso tratamos de no utilizar estos títulos que han traído y que traen consigo una amalgama de ideas, traen alrededor de ellos conceptos que se han fabricado, que se han creado a través del uso, a través de la religión, a través de la historia, de la influencia del hombre, etcétera, etcétera. Queremos alejar al creyente de ese tipo de pensamientos, porque si no, la palabra pura, verdadera, no va a fluir y no va a correr, no se va a entender correctamente lo que son las Sagradas Escrituras desde la perspectiva hebrea. Recuerden que para poder entender la doctrina del Mesías, debemos de verlo, de ver su enseñanza como fue transmitida, hacer ese gran esfuerzo. Por eso esto requiere concentración y requiere educación. Los netzarinos, los nazarenos, eran y son o somos yahwistas. ¿Qué significa esto? Es decir, que no nos sentimos compelidos o imposibilitados o inhabilitados a censurar el uso del nombre más sagrado de toda la existencia, el nombre de nuestro Padre. Y esto es, como lo dice Jeremías 23:27, dice, ¿no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre? Con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Hoy en día, nosotros también, en cuanto a esta línea de pensamiento que estaba hablando hace un momento, evitamos títulos que han hecho que el nombre del Eterno se olvide y no se pronuncie o no se respete debidamente. ¿Por qué digo esto? Porque ya desde los tiempos de que Casa de Judá fue al exilio, ya se suscitaban estas cosas. El nombre de nuestro padre había sido cambiado, había sido usurpado, se le había restado la importancia. Por eso ustedes no ven o no escuchan de nuestros labios palabras o títulos como Señor, que más allá de que, por ejemplo, Señor en hebreo se dice Baal, Señor en hebreo se dice Baal, se pronuncia Baal, mi Señor se dice Baalí, ¿sí? Más allá de ello, más que todo significa como amo, que eso es lo que significa el nombre de Baal también, amo, como poseedor eso es lo que significa Baal en hebreo. Baal era el nombre de una deidad cananea. Pero más allá de ello, nosotros no utilizamos mucho esta palabra porque primero ha creado mucha confusión entre lo que es la diferencia entre el Padre y el Hijo. Segundo, le ha restado importancia, ha venido a sustituir, ha venido a usurpar la importancia del nombre sagrado de nuestro Padre y a hacer que sus hijos se olviden de su nombre. Por ejemplo, los nazarenos en el primer siglo, en algunos casos fueron martirizados por recitar públicamente un drash, un versículo del Salmo 110, verso 1 al 2, en el que se usa el nombre de nuestro Padre Celestial para apuntar a Yahoshua como la mano derecha de Adonai Yahweh. Por eso vamos a leer el Salmo 110. Dice, verso 1, dice de David, alabanza. Adonai Yahweh dijo a mi amo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por tarima de tus pies. Adonai Yahweh enviará desde Sión tu poderoso cetro, domina en medio de tus enemigos. Los netzarín, los nazarenos, los netzaritas reconocen al séptimo día, y esto es algo que va ligado con la adoración a nuestro Padre, porque el guardar el Shabbat, que es desde el viernes al anochecer al sábado al anochecer,
Al comenzar la noche del sábado, ya culminó Shabbat. Al comenzar la noche del viernes, comienza Shabbat, termina sábado en la noche. ¿Sí? El Shabbat es un mandamiento testimonial. Los netzarín, los netzaritas, el movimiento de judíos nativos y personas que venían de la gentilidad, guardaban el Shabbat, guardaban el séptimo día. No guardaban el primer día como el día del Señor, como se conoce hoy en día, sino que eso ya fue posteriormente, eso ya fue 3, 4 siglos posteriormente cuando se establece el domingo como el día de Natalis Solis, del nacimiento del sol, en adoración al sol, que obviamente colocaron eh, como camuflaje, como portada, supuestamente en adoración al Eterno, pero eso no es así, eso simple y llanamente fue todo algo transformado por el paganismo, cuando se solidifica ahora la religión cristiana y se legaliza por Constantino. Entonces el emperador Constantino en el año 325, concilio de Nicea, entonces automáticamente se cambia, ya en el cristianismo se cambia lo que era esa adoración. Ya se venía adorando en el primer día de la semana por la influencia pagana que había permeado lo que fue el protocristianismo, pero que ya se legaliza posteriormente y se establece como un día de adoración universal, sobre todo por el antisemitismo que ya imperaba en la religión que formó o que dio paso al cristianismo. Entonces, los netzaritas, guardaban en el primer siglo el Shabbat, porque era un movimiento judío. Siempre fue un movimiento judío. El Shabbat era lo que guardaban como día de adoración, como conforme al mandamiento, siempre fue de esa manera. ¿Sí? Incluso algunos todavía, por ejemplo, nosotros seguimos guardando el Shabbat. Nosotros seguimos enseñando a que hay que guardar el Shabbat, que el Shabbat es el día que nuestro Padre Celestial santificó por la eternidad, colocó como una señal para sus hijos, es un pacto para su pueblo y por ende recuerda o conmemora la creación. Esto no solamente tiene que ver con Israel, esto tiene que ver con la creación. Entonces, casualmente esta mañana conversaba con un querido hermano y él me comentaba que hablando con líderes religiosos le decían, tú estás transgrediendo el Shabbat. Nosotros respetamos los 10 mandamientos y nunca decimos que Pablo y Cristo enseñaron en contra de los 10 mandamientos. Nosotros no enseñamos eso. Y él le digo, entonces, ¿por qué no guardan los mandamientos? Pueden guardar, no robar, no matar, pero ¿por qué no guardan el Shabbat? Tú estás transgrediendo el Shabbat porque eh, el Shabbat, porque el Shabbat es para guardarlo en Israel, no afuera. Entonces él sabiamente le respondió, entonces yo puedo matar, yo puedo robar, yo puedo adulterar, yo puedo codiciar, porque no estoy en Israel, porque estamos hablando de los 10 mandamientos. Entonces, si guardamos el mandamiento de no matar aquí, pues en todos lados, ese mandamiento se supone que es para todos lados. Y eso es correcto. Los 10 mandamientos es para todo tiempo y en todo momento. Y el Shabbat ni siquiera tiene que ver, ya a Israel se le dice, no se le impone como un mandamiento para guardarlo desde ese momento, sino le dice recuerda. Para los que saben hebreo, el mandamiento dice Zahor Edion, Hashabbat le Kadeshov. Recuerda el Shabbat para santificarlo. Porque el Shabbat tiene que ver con la creación, tiene que ver con Adán y Eva, tiene que ver con toda la creación. El Shabbat es una señal, es el mandamiento testimonial con el cual nosotros, valga la redundancia, testificamos que el Todopoderoso creó el cielo y la tierra en 6 días y que el séptimo cesó de crear, reposó de crear y que a ese Elohim, a ese Todopoderoso es que servimos. Por eso es que guardamos el Shabbat y con eso lo representamos. Y eso es muy importante hacerlo entender. Y traigo esta anécdota porque está así calientita, está recién salida del horno para mí, ¿no? Porque me lo contaron fue esta mañana yo sé que el hermano que me comentó eso y si lo está escuchando se va a estar riendo en este momento. Entonces, recordemos también, hoy en día hay netzarín que no son nativos, que todavía practican incluso el rito de la circuncisión física, ¿sí? Para los no nativos,
y esto lo vamos a estar hablando en esta misma serie. Vamos a estar hablando, como es la doctrina del Mesías, tenemos que hablar de todos estos fundamentos y por eso vamos a estar explicándolo de una manera un poco más puntual, digamos que con un poquito más de conocimiento, con más argumentos y tratar de hacerlo más digerible, porque a veces estos temas pueden llegar a ser un poco más profundos, pero sí les pido por favor que nos concentremos y que nos preparemos para poder estudiar correctamente y tener las bases más sólidas para poder actuar con firmeza y no con dudas. ¿Sí? Los Netzarín observaban las fiestas bíblicas y eso es parte de nuestra enseñanza. Eso es parte de lo que es la doctrina del Mesías, guardar las festividades bíblicas, no Navidad, no Semana Santa, no Carnaval, no San Valentín, no Día de la Madre, del Padre, no sé, del perrito, no, nada de eso. Los días, las fiestas bíblicas, comenzar el año conforme a las señales que dispuso nuestro Padre, guardar la fiesta de Pesaj, guardar la fiesta de la Pascua hebrea, no la Pascua de Easter, no, la Pascua hebrea, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la convocación de Bicurín, la fiesta de Shavuot, mal conocida, o bueno, conocida a través del griego como Pentecostés, que la iglesia no nació en Pentecostés. Eso es un argumento totalmente primero que no pasa las rigurosidades bíblicas, eso solamente es una invención teológica cristiana posterior para poder seguir divorciándose de sus raíces hebreas. Y eso lamentablemente es lo que ha causado gran confusión en el cristianismo, ¿sí? Lamentablemente, la mayoría de esos líderes cristianos sacan muchas tergiversaciones o interpretaciones que carecen de fundamento bíblico solamente porque así ellos piensan, así ellos creen, así ellos sienten y por ende, lamentablemente, han hecho que el pueblo se siga divorciando, se siga alejando más de su raíz. Y eso es lo que ha dado como producto hoy en día la gran cantidad de religiones, las sectas religiosas dentro del cristianismo. Entonces, vamos a hablar un poco de los principios, incluso antes de lo que fundamentaba o de lo que apoyó también la doctrina de nuestro Mesías. Vamos a hablar de Yohanan el Inmersor y también vamos a hablar de Qumran. En este momento vamos a hablar de Yohanan el Inmersor y vamos a hablar un poco de Qumran. Para trazar el origen de los Netzarim, del movimiento judío nazareno, tenemos que examinar primero la figura de Yohanan, de Yohanan Hamadvil o Yohanan el Inmersor, también conocido como Juan el Bautista. De ahora en adelante lo vamos a llamar Yohanan el Inmersor. ¿Sí? Cuando yo pronuncie Yohanan el Inmersor, ustedes van a saber que es el Juan el Bautista. O Yohanan Hamadvil en hebreo se dice Juan el Inmersor. ¿Y cómo comienza la buena nueva Yohanan? En Marcos, Mordejai, capítulo 1, dice, en el principio de la buena nueva de Yahoshua el Mesías, Yohanan vino sumergiendo en el desierto. Como señala un historiador, George Howard, él dice que hubo una secta de Yohanan el Inmersor o Juan el Bautista que existió desde tiempos primitivos y continuó tal vez por siglos. Eh, y eso ustedes lo van a poder conseguir en la explicación del Evangelio de Mateo según el texto primitivo por George Howard de 1987 en la página 205 y también allí tiene una explicación de Hechos capítulo 18 verso 5 y del 19 Hechos 19 7 y también en el libro de Justino Trifo que habla de lo que fueron los hechos, de lo que fue sectas que provenían o el movimiento nazareno. Incluso se cree que más que todo la enseñanza y la doctrina apegada a la Torá, obviamente, conforme a la profecía, comienza su auge con Yohanan, con Juan el Inmersor, y que obviamente se fundamenta porque él vino a preparar todo para que viniese nuestro Mesías. Y dice el historiador George Howard que este tipo de sectas o de línea de pensamiento y de enseñanza, él dice en su libro, semejante secta aún existe en Irak hoy día. Él escribió este libro en 1987. Howard también anotó y dice, voy a citar lo que dijo, en el Mateo hebreo de Shentop, Yohanan o Juan el Bautista emerge como una figura mucho más importante que en el Mateo griego.
perdón, en el Mateo griego, puede muy bien representar una corrección posterior a las primitivas afirmaciones hechas acerca de Juan el Inmersor en el Mateo hebreo antes de que los seguidores de Yohanan el Inmersor fueran vistos como una amenaza al cristianismo de base. Eso ahí termina el fin de la cita. Una cuidadosa lectura de los evangelios, amados, notará que Yohanan el Inmersor tenía sus propios discípulos. En Juan capítulo 1, verso 35 dice, y el siguiente día otra vez estaba Juan, Yohanan, y dos de sus discípulos, que continuaron como tales. Ellos siguieron siendo discípulos del Mesías, aparte del movimiento de Yahoshua, aun cuando Yohanan y Yahoshua habían muerto, todavía seguían existiendo discípulos de Yohanan, perdón, de Yohanan, de Juan. Aún todavía años, décadas, un par de décadas posteriormente de la muerte de nuestro Santo Maestro y de su resurrección y de su ascensión a la diestra del Padre, todavía habían discípulos de Yohanan. Vamos a leer Hechos 19 del 1 al 3. Dice, y aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Shaul, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu de Santidad cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay espíritu de santidad. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste sumergido? Ellos dijeron, en la inmersión de Yohanan. A ver, amados, el sabor de Yohanan capítulo 1 indica también que Yohanan no vivía solo en el desierto, sino que vivía en una comunidad de seguidores cerca de Betabara y un pueblo a solo 8 millas de Qumran. En Yohanan, en capítulo 1, verso 28, dice, o Juan 1, 28, dice, estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba haciendo la inmersión o bautizando. Amados, una de las más importantes semejanzas entre Yohanan el inmersor y con sus discípulos y la comunidad de Qumran, con la comunidad de Qumran, es obviamente la de geografía. Como mencionamos, Yohanan y sus discípulos residían ¿dónde? En el desierto, cerca de un pueblo a solo 8 millas de Qumran. De hecho, amados, las cuevas en las que se encontraron los rollos están a solo 5 millas del lugar del Jordán donde Yohanan estaba haciendo sus inmersiones, bautizando. Tanto los rollos del Mar Muerto como los escritos nazarenos, o conocidos popularmente como Nuevo Testamento, usan la frase en el desierto, tomada de Isaías 43, como un nombre propio. Escuche muy bien esto, para describir que esta área, la zona donde Yohanan residía y donde Yohanan hacía las inmersiones. Un pasaje de los escritos nazarenos en particular parecía un misterio hasta el descubrimiento de los rollos de Qumran. En Lucas 1:80 dice, el niño Yohanan el Bautista, o Juan el Bautista, crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Qué habría de hacer un niño en el desierto? ¿Por qué había sido criado Yohanan en una comunidad de cerca de Qumran o en esas regiones? Aquí vamos a hablar un poco también de tradiciones. Hay una tradición apócrifa que circuló un tiempo en las congregaciones, por ejemplo, en la iglesia o en las líneas de pensamiento cristianas que ya se habían formado siglos posteriores, que puede ofrecer quizás un poco de discernimiento. Y es el protoevangelio de Jacob o de Jacobo, de Santiago, que una vez se leía en las iglesias orientales y registra una tradición de que el tiempo de la matanza de los inocentes, cuando se acuerdan cuando Herodes mandó a matar a los niños de 2 años para abajo, ¿sí? Dice que Elizabeth, la madre, Elisheba, la madre de Yohanan, tomó a su hijo y se fue a las montañas y buscó un lugar para esconderse y dice que no halló ningún lugar secreto. Entonces dice que gimió dentro de sí y dijo, voy a citar lo que dice, oh montañas de Elohim, recibe a la madre con el niño, porque Elizabeth no podía subir y al instante la montaña se dividió y los recibió y se les apareció como un ángel o un mensajero del Eterno para preservarlos.
Eso está en el protoevangelio de Jacob o de Santiago, capítulo 16, del 3 al 8. Esta tradición, amados, pudiera estar preservando una tradición antigua de que Johanán y su madre fueron tomados a través de una abertura de una montaña, una cueva, y que un mensajero celestial en Qumran los tomó. Fue en esa zona, allá en Qumran. Esta posibilidad está fortalecida por el hecho de que un historiador, Hugh Schofield, ha mostrado que hay un número de paralelismos entre el Mateo hebreo de Dultilet y este protoevangelio que no puede ser accidental. Las evidencias indican de que todas estas circunstancias no son accidentales, ¿sí? Además, hay el historiador judío, Flavio Josefo o Joseph ben Matitiá, nos dice que los esenios criaban los hijos de otras personas. Eso está en Josefo capítulo 2, versos 8 al 3. 8 y 3, perdón, versos 8 y en el capítulo 3 también aparece lo mismo. Y así aparece que Johanán el Inmersor, o pareciera que el Johanán el Inmersor fue criado en la comunidad de Qumran. Eso es lo que los historiadores hoy en día han descubierto o están muchos seguros de que esto fue así. Otros todavía tienen ciertas dudas, pero tienen más evidencias y herramientas que apoyan que Juan el Bautista o Johanán el Inmersor fue criado en Qumran con los esenios. Como levita, como descendiente de Sadoc, Johanán habría tenido un lugar prominente en esa comunidad de Qumran y que favorecía a los herederos del sacerdocio también. Sin embargo, amados, recordemos que la vida normal de Johanán en Qumran fue interrumpida cuando vino la palabra, suponiendo que haya sido de esa manera, que él estuvo en Qumran, que él fue criado en Qumran, que él estuvo con los esenios y que recordemos que si tenía esa vida, fue interrumpida cuando vino la palabra de nuestro Padre Celestial a Johanán en el desierto, ¿sí? En una comunidad rígida, donde todos tenían un rango y nadie hablaba fuera de turno, el mensaje de Johanán no habría sido bienvenido. Esto explicaría por qué Johanán y sus discípulos se mudaron a Betabara. ¿Qué estamos tratando de decir, amados? ¿Qué estamos tratando de enseñar? Que en base a estas tradiciones y evidencias se puede indicar que Johanán fue ciertamente criado en Qumran. Su servidor opina que él fue criado con los esenios en Qumran. Los historiadores han llegado a esa conclusión y hay mucha evidencia para poder determinar que Johanán fue criado con los esenios, vivió con los esenios, creció en Qumran y que tuvo un conocimiento vasto y fue adiestrado, obviamente, siendo reconocido, obviamente, también como un descendiente no solamente del sacerdocio, sino también del linaje de Sadoc. Tanto en Matillahu, en Mateo, como el libro de Marcos, nos dicen que Johanán comía langostas. Recuerden que no eran langostas del mar. Eso mucha gente a veces por ignorancia piensa que cuando se habla de langostas, o como lo traduce la escritura de langostas, piensa que es las langostas, las cucarachas de mar que consumen las personas, ¿no? Los gentiles. No, para nada. Se refiere a los insectos que se lee en Levítico 11 del 20 al 23 y que obviamente son kosher, son kasher, son apropiados, son aptos, son permitidos por la palabra. Ahora, los rollos del Mar Muerto nos dicen que la comunidad en Qumran también hacía de las langostas parte de su dieta. De hecho, los rollos del Mar Muerto hasta nos dicen cómo debían de cocinarse, cómo ellos lo preparaban. Eso está en el documento de Damasco, capítulos 12, del verso 11 al 15. ¿Sí? Allí aparece cómo ellos explicaban cómo era que se preparaban esas ricas langostas, cómo se cocinaban, cómo se trataban. Tanto la comunidad de Qumran como Johanán citaban Isaías 43, pero aquí quiero que prestemos atención. Y ellos los citaban como una profecía que predecía su obra, su forma de enseñanza. Los de Qumran creían que Isaías 43 hablaban de ellos, de la comunidad en específico. Sin embargo, Johanán, después obviamente inspirado por el Espíritu de Santidad, entonces ya entendió que esa profecía hablaba era de él, ¿sí?
Porque ¿qué es lo que dicen la mayoría? Y vamos a prestar atención a un juego de palabras que está allí. ¿Qué era lo que es lo que dice, por ejemplo, las traducciones? Dice, la voz de uno que clama en el desierto. Dos puntos. Aquí, qué es lo que clama? Preparen el camino de Adonai Yahweh, enderecen en el desierto un camino para nuestro Elohim. Sin embargo, en el texto masorético, la puntuación, las marcas, no necesariamente dicen eso. Recuerden que anteriormente dice la voz de uno que clama en el desierto, dos puntos, y ahí sigue el mensaje. En el texto masorético dice la voz de uno que clama, dos puntos. ¿Qué es lo que clama? En el desierto preparen el camino de Yahweh, enderecen en el desierto una senda para nuestro Elohim. Como resultado de este versículo, tanto Yohanan como la comunidad de Qumran se referían a sí mismos como estando en el desierto. Y tanto la comunidad de Qumran como los primeros creyentes en Yahoshua llamaban a su movimiento los del camino. ¿Sí? Recuerden, tanto la comunidad de Qumran como los primeros creyentes de Yahoshua llamaban a su movimiento el camino. ¿Por qué el camino? ¿O por qué los del camino? Porque lo que dice Isaías 43 dice, 43 dice, en el desierto preparen el camino de Yahweh. Entonces, los de Qumran, ellos se creían que ellos eran los que estaban preparando el camino de Adonai Yahweh. Y el movimiento de Yahoshua, nuestro Mesías, obviamente desde nuestra perspectiva, con más fundamentos, con más entendimientos, podemos acertar apropiadamente de que obviamente el movimiento judío netzarita de nuestro Mesías era el camino, es el camino de Adonai Yahweh, es el camino dispuesto por nuestro Padre a través de los profetas, a través de la enseñanza. Por eso a veces muchos creyentes citan, no, ellos lo llaman los del camino, pero ¿por qué? No saben. O a veces dicen, bueno, porque posiblemente está eso en el camino apropiado. Claro que sí, pero en base a una profecía. Isaías 43, muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque dice preparen el camino de Adonai Yahweh. Por eso es muy importante entender por qué estos títulos que se le daban, perdón, estos títulos que se le daban al movimiento judío netzarita del primer siglo. Entonces, como resultado de este uso de esta profecía, tanto los de Qumran como el movimiento judío de nuestro Mesías, los netzaritas, se llamaban a sí mismos los del camino. Otro fuerte paralelo entre Yohanan y la comunidad de Qumran es el de la importancia que se le daba a la práctica de la inmersión. ¿Sí? La Torah requiere primero un lavamiento por la impureza. Y eso lo vamos a conseguir en muchas citas bíblicas, Levítico 16, Levítico 18, ¿sí? Porque la impureza, para lavar la impureza, que puede resultar incluso del pecado. El rey David habló de esta práctica en el Salmo 51 del verso 2 al 9. Dice, voy a leérselo acá, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho todo y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Amados, lávame y seré más blanco que la nieve. Eso es. Por eso es que siempre la Torah requiere purificación, requiere lavamientos. En la comunidad de Qumran, amados, esta práctica se le daba mucha importancia, gran importancia. Incluso en el manual de disciplina encontrado en los rollos de Qumran o en las cuevas de Qumran, perdón, se habla en muchas ocasiones acerca de lo que era el documento de Damasco, acerca de lo que eran los lavamientos, las purificaciones que ellos continuamente estaban haciendo. ¿Sí? Y que todo era no solamente con la parte sanitaria, sino que era relacionado con la pureza espiritual. Y ciertamente se consideraba como de alta prioridad para Yohanan el inmersor.
Por eso nosotros lo vemos en diferentes pasajes de las escrituras, de los evangelios, de los escritos nazarenos, donde se habla acerca de las inmersiones. Amados, ambos, tanto Yohanan como la comunidad en Qumran, creían que la inmersión en agua era solo simbólica de una limpieza mayor de la impiedad que se realizaba por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad. Una semejanza final entre Yohanan y la comunidad de Qumran era que ambos recalcaban que el día del juicio ardiente se aproximaba inminentemente, ¿sí? Y esto lo vemos siempre que Yohanan hablaba y les refutaba en la cara a los que estaban haciendo maldad, que no escaparían de la ira que estaba viniendo. Ahora, habiendo discutido o por lo mínimo mencionado las semejanzas entre Yohanan el Inmersor y la comunidad en Qumran, notemos las diferencias. Los esenios siempre vestían ropas blancas, como lo dice Josefo, el historiador, pero Yohanan vestía ropas de pelos de camello. En segundo lugar, la comunidad de Qumran comía solo alimentos provistos por su comunidad, pero Yohanan buscaba lo suyo. Y finalmente, y más importante, la comunidad de Qumran no era ni siquiera un poco misionera, es decir, o como vamos a utilizar la palabra, o evangélica, es decir, no iba a las personas, a los pecadores, todo lo contrario, en el manual de disciplina manda específicamente a sus adherentes a sostener un odio irremisible hacia todos los hombres de mala reputación, ¿sí? Es decir, dejarles de perseguir la riqueza también, la ganancia mercenaria, todo este tipo de cosas lo enseñaba la comunidad de Qumran. Pero, ¿qué era lo que hacía Yohanan? Lo mismo que hacemos nosotros, invitar a estos hombres de mala reputación a que se arrepientan porque el reino de Elohim se acerca, a que se arrepientan para que se puedan escapar de la ira venidera, del juicio, de los castigos, de todo el castigo que viene sobre los perversos. Entonces, esta nueva enseñanza debe de haber sido la palabra de Elohim que Yohanan recibió en el desierto, ya que fue más tarde repetida por su majestad Yahoshua y por los discípulos de nuestro maestro Yahoshua. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Yohanan está en la comunidad de Qumran y recibe este mensaje que ahora tiene que ir a llamar al arrepentimiento a los pecadores? Amados, como resultado de esta nueva luz que arrojan sobre los escritos nazarenos los rollos del mar muerto, podemos ahora concluir que Yohanan el Inmersor se crió en la misma comunidad que escribió los rollos del mar muerto. Que la palabra de Elohim vino a Yohanan y este comenzó a enseñar un mensaje de arrepentimiento, un mensaje que era inaceptable para la comunidad de Qumran. Ese mensaje probablemente causó un cisma que resultó en que Yohanan el Inmersor y sus discípulos se relocalizaran o se mudaran a Betavara o cerca de Betavara, a solo 8 millas de Qumran. Este nuevo grupo vino a ser una secta de Yohanan el Inmersor que ha continuado hasta los tiempos. Por eso lo comenté que incluso este historiador dijo que en 1987 existía en Irak una secta con este mismo tipo de tendencia, de enseñanza, de proceder, y que tenía una estrecha relación con ese movimiento mesiánico que rodeó a Yahoshua, nuestro Mesías. Ahora, amados, Yahoshua vino también para ser sumergido por Yohanan en el desierto como aproximadamente a la edad de los 30 años y fue proclamado por Yohanan como el Cordero de Elohim, relacionando también incluso con Isaías 53, verso 7. Ustedes lo pueden leer allá en su casita. Y algunos de los estudiantes de Yohanan, recordemos que vamos a hacer un pequeño resumen, porque recuerden que estamos asentando las bases para poder entender apropiadamente un poco más de la historia, un poco más de qué es lo que sucede después de la ascensión de nuestro Santo Maestro, qué es lo que sucede históricamente con el movimiento judío netzarita y cuál es la autoridad y cómo se mantiene o prosigue en la historia de nuestro pueblo de Israel y cómo incluso sale la línea de pensamiento que posteriormente, siglos posteriores, da como resultado u origen el cristianismo. Hay que entender todo eso para saber de dónde venimos, quiénes somos, hacia
hacia dónde vamos, cuál es nuestra identidad y qué es lo que bíblicamente debemos hacer. Debemos ser cristianos, debemos de ser judíos. ¿Quiénes somos? Eso es importante entenderlo. Somos parte de un pueblo, sí, pero ¿cómo actuamos? ¿Cuál es nuestra autoridad? ¿Cuál es nuestra enseñanza? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debemos guardar? ¿Qué no debemos guardar? Y eso es importante que lo entendamos para tener firmeza y no andar de aquí para allá, no andar entre dos aguas. Y por eso es importante entender la doctrina del Mesías. Entonces, hubo estudiantes o discípulos de Johanán que se hicieron estudiantes o discípulos de Yahoshua. Yahoshua comenzó a proclamar, como ya había proclamado Johanán, arrepiéntanse porque el reino de Elohim se ha acercado. Eso lo vamos a encontrar en todos los conocidos como evangelio. Más tarde envió también a sus 12 discípulos, a sus 12 estudiantes, con la misma proclamación. Yahoshua, amados, sin embargo, difería un poco de Johanán en ciertas actitudes, por sobre todas las cosas, ¿sí? Mientras que Johanán era primariamente de un trasfondo escenio, por ejemplo, la enseñanza de Yahoshua se podía decir, muchos dicen que era esencialmente farisea. Ahorita vamos a explicar por qué muchos piensan eso y por qué incluso él apoyó muchas interpretaciones de la Torá, del movimiento, de la secta farisea. Yahoshua apoyó hasta cierto punto las interpretaciones y el movimiento fariseo. Incluso nos manda a escuchar y a hacer todo lo que ellos digan que Moshe enseñó. Solo que no imitemos su conducta, su hipocresía. Incluso muchos fariseos creyeron en Yahoshua como el Mesías y nunca dejaron de ser judíos fariseos, de la secta de los fariseos. Tenemos a Shaul, a Pablo, más de 20 años después de haber creído en Yahoshua y de estar predicando en las congregaciones, en las sinagogas o en las quejilot, asambleas y congregaciones de Asia, él dice al final de sus días, yo soy, no yo fui, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Es decir, que él era un observante celoso de la Torá, porque es lo que estaba tratando de transmitir. Yo soy un celoso observante de la Torá y por ende nunca he hecho nada en contra de la Torá, en contra de nuestro pueblo, en contra de las costumbres y en contra de las tradiciones. No solamente eso, amados, sino que en gran medida la enseñanza de nuestro Mashiach estaba de acuerdo con la interpretación que hacía, por ejemplo, la escuela de Hillel, más bien que la escuela de Shammai. Por ejemplo, la famosa regla de oro de nuestro santo maestro Yahoshua. Todo lo que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, háganlo ustedes por ellos, porque esto es la Torah y los profetas. Qué dijo este juez o intérprete de la Torah y juez de los tiempos de nuestro Mesías? Gilel, por ejemplo, Gilel de la casa de Gilel dijo, lo que sea odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esa es toda la Torah. Eso enseñó Gilel. Eso lo enseñó un juez de ese tiempo. A pesar del hecho de que la enseñanza de Yahoshua concordaba ampliamente con la de la escuela de farisea de Gilel, hubo ocasiones en las que la enseñanza de Yahoshua concordaban con la escuela de pensamiento de Shammai contra la escuela de Gilel. Un ejemplo importante de esto es, por ejemplo, el asunto del divorcio. Yahoshua concordó con Shammai contra lo que interpretaba Gilel. Y eso ustedes vamos a leer Mateo 5, versos 31 y 32, y vamos a leer, por ejemplo, lo que recopila el Talmud acerca de esta interpretación, acerca de lo que dijo Shammai, por ejemplo, lo tenemos en Gittim, capítulo 9, verso 10. Ustedes lo pueden leer, lo pueden investigar posteriormente. Hubo también, amados, ocasiones en las que la enseñanza de Yahoshua concordaban con las de los esenios contra los fariseos. Un ejemplo es el asunto de los juramentos, que nuestro Mesías habló acerca de los juramentos. Y bueno, posteriormente vamos a hablar un poco acerca de este tipo de interpretaciones. Sin embargo, amados, más que estar de acuerdo con una sola línea de pensamiento, ¿qué hizo nuestro Santo Maestro? Nuestro Santo Maestro estaba de acuerdo, era con la Torá, con la voluntad del Eterno. Y si la interpretación de los fariseos estaba en línea con la Torá, él la avalaba. Si la interpretación de la casa de Gilel o de la casa de Shammai o de los saduceos o de los esenios o de los herodianos, de los celotes, estaba de acuerdo con la Torá, él avalaba esa interpretación. Y a ver, ustedes dirán, pero ¿quién es Gilel y quién es Shammai? Porque sí hemos escuchado de los saduceos, de los herodianos, de los celotes, pero ¿quién era Gilel y quién era Shammai? Es muy importante saber quiénes fueron estos dos grandes jueces de Israel que impactaron a Israel en los días del Mesías.
y que es importante entender su interpretación para también saber por qué hay cosas que nuestro santo maestro hizo que lo catalogaron como si estuviese violando la Torá, pero no, él estaba violando, eran las interpretaciones de algunas de estos dos jueces de Israel. Sí, y por eso es importante entender quiénes eran. Pero ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran Shammai y Gilel? Para saber de ellos, amados hermanos, no se pierdan la próxima enseñanza de este curso de Torá, de historia, que hemos llamado la doctrina del Mesías. Recuerda, amados, que pronto abriremos las inscripciones para que te registres y para que puedas prepararte para presentar tu prueba al final de estas enseñanzas y de esta manera puedas recibir tu certificado por haber cursado con nosotros estas enseñanzas que son tan necesarias para tu crecimiento y formación espiritual y también intelectual. Está atenta, amada, para cuando demos dicha información y te puedas inscribir y puedas seguir las exigencias para poder cumplir y poder presentar también tu prueba al final de este curso. Recuerda que estas clases, amados, son públicas, son totalmente gratis y que pedimos de ti primero tu apoyo en oración, tus rogativas al cielo por nuestras vidas, por este ministerio y que si estás de acuerdo también con esta causa que nosotros representamos, también te pedimos de tus aportes, donativos, diezmos y ofrendas voluntarias, ya que con eso nos ayudarás a ayudar a los menos privilegiados y seguir llevando la buena nueva y anunciando la casa de Efraín. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no sean partícipe del castigo que viene sobre la gran ramera y de sus hijas, y seguir anunciando el retorno al Padre en arrepentimiento, en firmeza, en madurez, pues los tiempos que estamos viviendo son cortos, son malos. Amados, tenemos una gran responsabilidad y debemos seguir enseñando al pueblo a que se arrepienta. Debemos seguir predicando en tiempo y fuera de tiempo, sobre todo dando testimonio, siendo personas maduras, siendo personas con criterios, siendo personas que busquemos ser primero servidores del mundo, ser personas que no seamos orgullosos, que no seamos arrogantes, que no seamos altivos, sino que realmente seamos personas que demostremos con sinceridad, cariño, amor, fidelidad, lealtad, comprensión, empatía, que seamos personas dadivosas y que seamos personas alegres, que seamos personas que demostremos que el Eterno habita en nosotros a través de su Hijo, que tenemos la mente del Mesías y que nuestro galardón no lo esperamos de los hombres, que lo esperamos del Eterno, que lo va a enviar con nuestro justo Mesías, que sea pronto y en nuestros días. Sin embargo, estamos para servir. Y, amados, vamos a poder hacer más cosas si contamos con tu apoyo. Recuerda, ora por nosotros y apóyanos. Igualmente te invitamos a que te suscribas a nuestros canales, a que te suscribas a YouTube, a que hagas tus comentarios, a que también compartas estas enseñanzas y que nos ayudes a llevar ese anuncio, a llevar la buena nueva, que nos permitas ser partícipe contigo, de ser portavoces de esta buena nueva. Ayúdanos, amados, y te lo pedimos de la mejor manera posible para que juntos, en armonía, en unidad, podamos seguir llevando esta buena nueva del movimiento, de la doctrina del Mesías. Recuerda que están nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro canal de YouTube, nuestro website. Allí tú lo vas a poder conseguir. Y amados hermanos, y como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Vamos a hacer una pequeña oración. Abba Kadosh, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, porque tú nos ministras con tu espíritu de santidad. Padre, yo te pido en este momento que tú toques el corazón de cada uno de los hermanos, de las hermanas que nos están viendo, de los amigos y de las amigas, Padre. Abre nuestro entendimiento, Padre. Danos sabiduría, danos discernimiento, danos entendimiento de tu palabra, danos humildad, amor y ayúdanos a ser prósperos en todos nuestros caminos, sobre todo en hacer tu voluntad, Padre. Padre, ayúdanos a ser portavoces, Padre, de tu palabra. Ayúdanos a entender y a vivir. Ayúdanos a arrepentirnos. Ayúdanos a serte fiel en todo, Padre. Pues, Abba, nosotros confiamos en ti para que tu provisión, esa provisión que viene de lo alto, llegue hasta nuestras vidas, hasta nuestros familiares, hasta nuestros pequeños y que podamos compartir con todos cuanto podamos, Padre,
para poder servir de mejor manera a nuestro prójimo, a nuestros paisanos, a nuestros hermanos, a nuestras familias, a todos cuanto podamos, Padre, porque, Abba, queremos servirte con amor y voluntad. Te rogamos, Padre, que tu diestra poderosa no esté fuera de nosotros, sino encima de nosotros, protegiéndonos, guardándonos a través de los méritos de nuestro Santo Maestro. Te lo pedimos. Amén, ve amén. Amados, que el Eterno, que es bueno, les bendiga y les guarde en el nombre de Yahoshua nuestro Mesías. Shalom, shalom. Shavua todo para todos.